Pero yo creo que todos entendemos la función que deben tener nuestras instituciones en nuestros países. Yo creo que todos debemos asumir que son en conjunto los sistemas, yo no sé si los únicos, pero los sistemas centrales para la transformación y la mejoría de nuestros países. Y que eso solamente se puede lograr cuando las instituciones cumplen plenamente con su responsabilidad social de formar a los mejores, a las mejores y los mejores profesionistas posibles y para bien y con un sentimiento de servicio social, de servicio a la sociedad en la que están trabajando. De otra manera, pues vamos a hacer una canasta de países con similitudes en ciertos tipos, pero que nunca se aprovechan entre ellos, que nunca se enriquecen entre ellos y que por lo tanto pues no llegan a tener más que en teoría una identidad regional, pero nunca en la práctica. Y esto pues solamente se puede hacer con un desarrollo de esa función a los mejores niveles de calidad y de excelencia posibles en cada una de las universidades, ¿no? Con sus diferentes misiones, con sus diferentes vocaciones por los lugares donde están, pero que conforman pues una sociedad futura capaz, independiente, soberana en su pensamiento, pero que entiende muy bien a la sociedad en la que se han formado y cuyas universidades les han permitido tener los niveles profesionales que tienen. La heterogeneidad de las instituciones universitarias que forman parte de la UDUAL es enorme y hay algunas que tienen niveles similares y que pueden interactuar entre ellas, otros no. Esto ha hecho muy difícil, yo creo que ciertas cosas, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Quizá en algún momento me refiero a eso en la entrevista, pero a mí me hubiera gustado mucho, y en su momento lo intenté, que las universidades latinoamericanas, o al menos una porción de ellas de inicio, realmente constituyeran un grupo de universidades que se aprovecharan las unas a las otras porque tenían capacidades muy similares, pero que se pudieran complementar, y que luego abriera un espacio para que otras universidades que tenían menos tiempo, que tenían menos experiencia, menos desarrollo, pudieran irse beneficiando de esto. Lo comentaré en un momento más, pero yo creo que eso no ha ocurrido. Yo creo que el hecho también es que en la mayoría de los países latinoamericanos las universidades no han tenido un papel central como el que deberían tener en la mente de las sociedades y consecuentemente también de los gobiernos. Y lo digo prácticamente de todos. Hay excepciones locales con universidades específicas, pero esto no es una situación comparable al papel que en países que llamamos desarrollados tiene el sistema universitario como tal, como una palanca de cambio enorme para el país, ¿no? Yo pienso que el grado de importancia conferido al sistema universitario en los países latinoamericanos y en consecuencia por los gobiernos, porque finalmente si una sociedad no está clara de la importancia que juegan el sistema universitario, las universidades en su país, para realmente desarrollarse, para tener gente mucho mejor preparada, no nada más para tener un trabajo con un diploma, sino para transformar el país, difícilmente los gobiernos van a captar esto y hacer lo necesario para darle los recursos a las universidades. En general, con algunas excepciones, de nuevo, el sistema de universidades en América Latina es uno bastante
precario en términos de recursos, ¿no? Por un lado, pues tenía el propósito, la UDOAL tenía un propósito de integración latinoamericana de las universidades, que sigue siendo enormemente deseable, pero que está impedido por muchos factores, ¿no? Yo no creo que la autonomía se ha ido modificando, tiene el mismo propósito y lo seguirá teniendo, que es la capacidad de las instituciones universitarias de tener libertad, por un lado, de tener la libertad para organizarse, para instruir a sus gentes y para funcionar con la mayor apertura de pensamiento y de ideas, etcétera, ¿no? Sin la intervención de ningún otro tipo que no sea ni religiosa, ni política, ni gubernamental, ni ideológica, etcétera. Esto es algo que sigue siendo verdadero. Yo no veo cómo eso puede cambiar, porque aunque los mecanismos y el entorno puede cambiar, ciertamente, la influencia sigue siendo, de todos esos factores que he dicho, sigue siendo potencialmente peligrosa. Yo no creo que eso ha cambiado mucho, ni tampoco creo que hay que inventar una nueva versión de lo que debe ser la autonomía, pero esa autonomía, y para completar la idea, conlleva sí la libertad de pensamiento, de formación, de manejo y de discusión de las ideas sin otra limitación que no sea el raciocinio y la fundamentación de lo que uno está diciendo. Conlleva una obligación. Al asumir una autonomía en una institución, y puede ser la universidad o pueden ser otras, quienes lo hacen adquieren la responsabilidad social de cumplir con lo que esa institución se supone que tiene que hacer. Y lo mismo es la formación de alumnos y la formación y la generación de conocimiento y de dispersión de la cultura y de la comunicación del conocimiento universal y local a la sociedad. Esa es la responsabilidad que se adquiere al tener una universidad autónoma, la responsabilidad del uso eficaz, honesto, responsable de los recursos que son puestos en las universidades públicas, que obviamente son de las que estamos hablando. Se discute mucho la cuestión de la autonomía como una especie de aislamiento del sistema general, ¿no? de que la fuerza pública no puede entrar a las universidades, etcétera, lo cual me parece verdaderamente banal. Pero lo que no se asume es la responsabilidad de cumplir con los propósitos de esas instituciones a la sociedad que sostiene con sus recursos las instituciones. Yo creo que todas las instituciones autónomas deben nacer de un deseo, de una necesidad social para cumplir una función. Las universidades, obviamente, para cumplir con la función de la preparación de sus futuras generaciones, basadas en la libertad de las ideas, en la capacidad de inquirir en los diferentes temas, desde filosofía hasta astronomía, y de formar a sus siguientes generaciones de la mejor calidad posible y con el mayor nivel posible. Pero también la responsabilidad de transmitir a la sociedad esos conocimientos y los desarrollos en las diferentes áreas del conocimiento humano. Eso es lo que yo creo que es lo que se debe mantener muy claramente, ¿no? La mayor parte de las universidades se desarrollaron mucho en el modelo europeo, francés particularmente, ciertamente es el caso de México, de túneles profesionales, ¿no? A lo mejor en ese momento era adecuado, pero las características y la complejidad de los problemas que ahora afectan directamente a la población, y no me estoy refiriendo a física del estado sólido, sino problemas
que tienen que ver con el desarrollo, con el bienestar, con la salud, con la capacidad de manejar sus recursos de manera adecuada y sustentable, etc. Aquí es donde las universidades se han quedado muy atrás, yo creo, porque la formación de los alumnos sigue siendo profesionalizante en áreas prácticamente aisladas la una de la otra. No hay esta visión más holística, más amplia del tipo de visión, no de experiencia. Nadie puede ser perfecto, experto en todas las áreas en las que se requieren para atender un problema, por ejemplo, de desarrollo sustentable en un país. Pero sí tienen que entender que hay numerosos factores que integran ese gran problema para resolver y que por lo tanto tiene que aliarse y trabajar junto y entender junto con otros colegas de otras disciplinas cómo encarar esos problemas. Y eso es lo que no ha ocurrido. A lo mejor está ocurriendo en algunas universidades, ciertamente, pero por mucho seguimos teniendo formaciones de túnel en este sentido. Y yo creo que eso tiene que cambiar, pero no va a cambiar, porque además los alicientes externos a las universidades, que dan becas, que dan apoyos, que hacen reconocimientos al avance académico, están diseñados de tal manera que no favorecen esta multidisciplinaridad. Cuando me eligieron como presidente de UDUAL entre 92 y 95, una de las cosas que traté de lograr fue acercarme un poco a ese ideal de integración entre las universidades, y dado el hecho de la heterogeneidad a la que me referí, que a lo mejor ahora es un poco menor, no lo sé, yo no estoy al tanto de eso ahora, pero en esos años, en la primera mitad de los 90s, y yo creo que un poco después también, había una heterogeneidad muy grande entre las instituciones que eran miembros de la UDUAL. Y ahí lo que pensé y discutí con varios colegas de universidades de Costa Rica, Brasil, varias de las brasileñas, que ofreciese entrenamiento de calidad internacional a alumnos de un país en otro país. La idea nos gustó mucho. Yo busqué apoyo de la OEA y del organismo interamericano que existe de apoyo a estas cosas. Nadie tenía o interés o recursos o ambas cosas. Y que yo creo que podría ser verdaderamente un mecanismo de varias cosas. Primero, de aprovechamiento de nuestras capacidades en el ámbito latinoamericano, de la formación de nuestros alumnos en ese ámbito y no en ámbitos de fuera que no son malos, pero que no tienen la ventaja de entender nuestra región de mejor manera, y de empezar a producir algo un poco más cercano a este espíritu latinoamericano que nos encantaría poder ampliar de mejor manera, porque finalmente vivimos en una región con una lengua, fundamentalmente una lengua, dos lenguas, pero sí yo creo que hay un espíritu, ya una parte de identidad latinoamericana que sería espléndido poder imbuir en una formación de alta calidad académica, en la formación de sus estudiantes.